Una de las más graves crisis sanitarias y económicas de nuestra historia, una propuesta llegada desde el Congreso de la República plantea devolverle sus aportes a los 4.700.000 afiliados de la Oficina de Normalización Previsional ONP, en un intento por replicar lo hecho con los aportantes de las AFPs, que fueron autorizados a retirar el 25% de sus aportes hasta un tope de 12.900 soles. 3 comisiones del Congreso han aprobado dictámenes que, de convertirse en leyes, permitirían que los afiliados a la ONP puedan retirar hasta el 100% de sus aportes. Saludamos que esté ya en la agenda para el próximo pleno que tengamos, porque tenemos que hacer justicia con los 4.700.000 peruanos que con justicia reclaman hoy día que el Estado reconozca y devuelva sus aportes, presidente de la ONP. Coincidimos, respaldamos esta exigencia de considerar la siguiente agenda para el debate de esta propuesta de la devolución de lo que representa el ahorro de la ONP. El debate estaba agendado para el pleno del último viernes, pero esa misma noche el presidente del Consejo de Ministros, acompañado por las ministras de Economía y Justicia, llegó hasta el Parlamento para expresarle su preocupación al presidente del Legislativo. Después del encuentro, Merino se reunió con la Junta de Portavoces y finalmente suspendió el pleno y el debate sobre la ONP hasta el martes. Se levanta la sesión. Para entender los efectos de lo que plantea el Congreso, es preciso comprender por qué el sistema de pensiones de la ONP funciona diferente al de las AFPs. Los aportes de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones van directamente a una cuenta individual, y cuando el afiliado se retira, la AFP le devuelve el monto aportado más la rentabilidad acumulada en cuotas mensuales. En el caso de la ONP es completamente distinto. Los aportes de los afiliados no ingresan a cuentas individuales, sino a un fondo común con el que se les paga a los pensionistas cada fin de mes. El dinero que ingresa todos los meses se utiliza para pagar las pensiones de los que ya se retiraron, aunque en realidad solo sirve para pagar una parte de dichas pensiones. En este momento tenemos un déficit en el balance de la ONP en los ingresos y en los egresos. Normalmente, mensualmente, la ONP recauda 300 millones de soles. Ahora con la pandemia está recaudando menos de 200 millones de soles. Y lo que egresa mensualmente son aproximadamente 400 millones de soles. Eso significa que el Estado en este momento está financiando, está subvencionando el 50% de los aportes de los jubilados. Entonces, si la ONP devuelve el dinero que los afiliados han aportado, se quedaría sin fondos para pagar las pensiones de los jubilados. No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFPs, sino que van para pagar las pensiones de los jubilados. Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos afectando a todos los jubilados. El gobierno ya ha anunciado que si el Congreso aprueba alguna norma que permita retirar fondos de la ONP, interpondrá una acción de inconstitucionalidad. Contravienen el artículo 12 de la Constitución, que señala que los fondos y reservas de la Seguridad Social son intangibles, es decir, solo se pueden usar para pagar pensiones o para pagar prestaciones médicas, y la devolución no es uno de estos supuestos. Pero además son inconstitucionales porque el penúltimo párrafo de la primera disposición final de la Constitución señala textualmente que no se puede efectuar ninguna reforma o ajuste en materia pensionaria, sobre todo en los regímenes públicos como el Sistema Nacional que administra la ONP, sin que exista sostenibilidad financiera. El presidente del Consejo de Ministros ha explicado que más de 1.300.000 afiliados a la ONP ya han recibido alguno de los bonos de 760 soles que ha entregado el gobierno y van a recibir también el segundo. En la entrega de ambos bonos, el Estado viene desembolsando 13.000 millones de soles y las propuestas del Congreso para la devolución a los aportantes de la ONP fluctúan entre 10.000 y 20.000 millones de soles más. Un gasto que, según el gobierno, desequilibraría la economía y, según algunos economistas, obligaría al próximo gobierno a subir los impuestos. Si ese bono, como se pretende, es de, por ejemplo, una UIT, 4.300 soles, estás hablando de 17.000 millones de soles de tesoro público. Y esto va a generar un déficit fiscal, se calcula que elevaría el déficit fiscal a más del 13% del Producto Bruto Interno. El sistema nacional entraría en quiebra.
¿Y qué va a pasar con esos 600.000 pensionistas que existen actualmente? Como alternativa, el Ejecutivo acaba de proponer un desembolso adicional de 1.300 millones de soles para compensar los aportantes de la ONP. Un bono compensatorio que se calculará en función a los aportes de cada afiliado y que al no tratarse de una devolución no afectará su futura pensión. La compensación que se le estaría dando fluctúa entre 350 soles, que es el más bajo compensación que se le puede dar porque hay gente que ha aportado 250 soles, ¿no? Se le está dando inclusive un poco más de lo que ha aportado, y a los que han aportado más se le están llegando, a los mayores de 65 años, sobre todo los más vulnerables, se le está dando una compensación mayor. O sea, aproximadamente es entre 1.500 y 1.600 soles. El presidente de la República ya había anunciado que este asunto se abordará en el llamado Pacto Perú, un espacio de consenso entre partidos políticos, instituciones públicas y privadas y miembros de la sociedad civil, cuya primera reunión está agendada para mañana a primera hora de la mañana. También se analice la problemática de los pensionistas de la ONP, nuestros pensionistas que entregaron años de trabajo y esfuerzo al país, merecen un reconocimiento del Estado. Pese a haber suspendido el pleno hasta el martes por la mañana, ayer el presidente del Congreso reprogramó la cita para mañana lunes a las 9 de la mañana. Es decir que mientras el gobierno pone el tema a discusión en el Pacto Perú, el Congreso debatirá sus propios dictámenes y probablemente votará la aprobación de una norma, según los especialistas, inconstitucional y sin sustento técnico. Una decisión que parece destinada principalmente a ganarle por puesta de mano al Ejecutivo.